Contamos con el gran guitarrista Enrique Solinis. Enrique, buenas tardes. Hola, Bienvenido a Arratsaldeon. Arratsaldeon. Enrique, tenemos aquí, pues el bebé, ¿no? El niño bonito. Es un auténtico placer, además, tenerlo aquí en nuestras manos. Euskal Antigua, que es un recorrido por nuestra historia, ¿no? Nuestra historia vasca a través de la música. Esto es auténtica arqueología de los siglos XV, XVI, si no me equivoco, hecho a sonido. Eso es. Pero bueno, yo, como le he dicho antes a Itziar, esto es como el pan, ¿no? Una cosa que está creada hace mucho tiempo, pero que todos los días tiene vigencia a día de hoy, ¿no? Coméntanos un poquito, porque esto es el resultado de un intenso trabajo y además es una joya que por primera vez se edita en un sello musical que no está acostumbrado a editar, en este caso CDs, fuera de lo que hacen ellos, ¿no? Las producciones. Sí, el sello es Alia Vox, que es de Jordi Sabal, una eminencia, digamos, en el mundo de la música clásica, que es su sello personal, que edita sus propios proyectos, y en esta ocasión es la primera vez que lo abre a un proyecto en el cual él no es partícipe como intérprete. Y sí, para nosotros pues eso es muy importante porque tiene un gran nombre en el mundo de la música y a nivel internacional, y te abre las puertas para estar en todos los lugares del mundo a día de hoy. Sentado en el Olimpo aquí de la historia, del historicismo musical, de la mano de este sello. Enrique, además, tú como director y fundador del grupo de Euskal Barrock Ensemble, un grupo que, por cierto, creo que se funda en 2006. Sí, en Bilbao, sí, hicimos una primera aproximación, además, a la música vasca en un concierto en Fiestas de Bilbao, creo que fue, y sí, han pasado los años, la verdad, ¿eh? Han pasado también varios integrantes de diferentes partes del mundo. Sí. Incluso, ¿no, Enrique? Esto es también como una gran torre de Babel. Claro, es que... Bueno, el concepto musical que tenemos, un poco diferente quizá a lo que ha habido hasta ahora, es que en el País Vasco y en Euskal Herria, digamos, en este territorio pasaba una gran autopista cultural, el Camino de Santiago. Convivieron muchas culturas de muy diferente rango, pues musulmanes, judíos, cristianos, bueno, de todo, y además aderezado con esa especie, ¿no? de la autopista esta cultural. Entonces, claro, para interpretar músicas de aquella época y cuando quieres poner o resaltar este color, digamos, de tanta diversidad, pues tienes que llamar a músicos para que interpreten estas músicas con el debido estilo y con el debido color. En este caso, pues gente venía de Irán, gente venía de Canadá y demás sitios para interpretar músicas que nos pertenecen, pero que tenían esta variedad de color musical en esta época. ¿Supone este disco, Enrique, un punto de inflexión en la historia del grupo? Bueno, es un proyecto totalmente personal que no pensábamos que tuviera tanta trascendencia a nivel internacional, no ninguna, la verdad, y la verdad que nos ha pillado un poco así de sopetón, ¿no? Que un sello tan importante lo lleve al mundo y entonces pues te tengas que poner un poco a trabajar para respaldar este apoyo que te han dado, ¿no? Y muy agradecidos, sobre todo por esa acogida que ha tenido en el público, que está teniendo fuera de nuestras fronteras y aquí también, desde luego, pero bueno, pues tienes que estar un poco a todo un cambio de dirección o de inflexión en ese aspecto, sí, un poco sí, la verdad. Bueno, un trabajo que reúne, son creo 23 canciones. 23, sí. Hemos hecho un collage, lo más variado que podíamos para contextualizar un poco el Renacimiento y el Barroco en nuestra tierra. Pues, de cada apartado, poemas de amor, músicas que hablan de la guerra, del amor, de religioso, más cotidiano. Hacer un esquema general de lo que podía ser nuestro pueblo hace X siglos. Un trabajo musical, un trabajo histórico, ¿no? Porque ¿cómo ha sido el trabajo también de recuperación, de documentación de todos estos, de estas canciones desde los siglos XV y XVI que no son, muchas veces tan desconocidas, ¿no, Enrique? Que nos volvéis a la actualidad. Pues normalmente las músicas del pasado, anteriores al clasicismo, digamos, para la gente un poco más profana, a compositores anteriores o músicas anteriores a Mozart, a Beethoven, a Bach y demás, las partituras son esquemas sobre los cuales el intérprete tiene que poner todo de su parte, incluso la creatividad. Entonces, para rellenar estos huecos que te brinda la partitura, tienes que echar mano de todo lo que puedas. De memoria musical basada en otras culturas que a día de hoy su acervo cultural y popular es muy grande y que está vivo,
para poder coger de ahí mucha información que te sirva a rellenar estos detalles que tienes tú en las partituras encontradas, así como también de la pintura, de la literatura y demás. Aparte de, bueno, de haber estudiado, porque hay una metodología de recuperación de todas estas cosas. Entonces, es simplemente la oportunidad que tenemos ahora mediante el disco, curiosamente, mediante la televisión y los medios de comunicación, de poder dar altavoz a estas músicas que se habían, digamos, escondido en una época en la cual, en el clasicismo y demás, los instrumentos pedían gran sonoridad, pedían grandes públicos, grandes salas, y estos instrumentos como el laúd y instrumentos que fueran muy importantes y cotidianos en nuestra cultura, pues habían perdido un poco su palabra. Pues gracias a Dios, ahora al micrófono y demás, pues podemos otra vez elevarlas al lugar que tuvieron, y que es que son por eso tan cercanas y tan vivas como el pan, que no pierden vigencia, porque no son cosas que dependan de la moda, digamos, como estamos acostumbrados ahora, ¿no? Sino que son cosas que se crean, que tienen un valor artístico eterno, que pueden perder su vigencia precisamente por eso, por modas de otro factor, pero no por moda musical. Entonces son cosas que están muy vigentes, y la gente, por eso, la impresión que nos están llegando de este disco es que es una cosa muy cercana, que la sienten muy, muy cercana, sí, pues efectivamente, porque son músicas muy cotidianas y que necesitan del intérprete actual, de mí, de los grandes músicos que han tomado partido en este disco, que yo me siento un poco abrumado por esto, porque músicos de la talla de Maika o Michele Echecopar, Leturia, Miren Severio, Sabine Bicandi, un largo etc., han hecho posible, poniendo todo de su parte, su talento y mucho más, que es inconfesable, pero todo que puede llegar a abrumar a mí, desde luego me lo hace. A mí me ha hecho simplemente ser una especie de medium de poderlos llevar a este CD maravilloso. Un CD que, como comentas, Enrique, mucha gente bueno, se sorprenderá de lo cercano que es esta música, teniendo en cuenta que han pasado muchos años, muchos siglos, ¿no? Como comentas, ¿no? Esa gente que dice, oye, escucha el disco, cómo me ha gustado, qué cercano siento esta música cuando se hizo en siglos XV y XVI, ¿no? Sí. Ha llovido mucho. Entonces, esa gente que dice, buah, me ha asomado a esta música, no pensaba que me iba a gustar tanto, ¿no? Hay veces que muchas veces ese desconocimiento, eso de cuando habla música clásica, historia, música, tradición, la gente pone esas etiquetas y tiene como miedo, ¿no? Piensa que no va a conocer, que no va a saber, y cuando luego lo escucha, ve que le gusta. Yo tendría miedo, o sea, yo los comprendo perfectamente. Nos han enseñado que la cultura clásica, sobre todo en la música, nos han enseñado que existe solamente la música clásica, y la música clásica es maravillosa, sobre todo, yo te voy a decir que soy músico, que he empezado con la música clásica, pero la música clásica, hay parámetros como el ritmo, por ejemplo, la percusión, que desaparecieron porque pues eran símbolo, digamos, en cierta manera de un poco zafio. Entonces, el aburguesamiento de la sociedad pedía una música más estilizada, no tan dada a la danza, todo muy metido entre cuatro líneas, y esto derivó en grandes digamos, elucubraciones mentales, en crear sinfonías maravillosas, pero con unos parámetros X de la música. El parámetro de la danza, del ritmo, que estas músicas poseen, al igual que el folk, que el rock, que el blues, que el jazz, que todo, que el hip hop, que todo, esto se mantiene en la música antigua. Por esto la gente, al escucharlas, dice, ostras, pues es que esto... Oiga, tenía miedo, y es normal, porque la música antigua asusta, la verdad te voy a decir, pues estaría muy bien cambiarle el nombre, pero una vez escuchados, desde luego que la gente le reconoce normal. Oiga, esto es música antigua, realmente. Sí, esto es música anterior a Mozart, a Arriaga, a Beethoven. Habría que cambiar el nombre y poner música no tan moderna como ahora. Música. Enrique, has hecho también todo el trabajo, un importante trabajo de selección, ¿no? ¿Cuáles han sido un poquito los criterios para seleccionar los temas que se han incluido en este disco? Algunos habrán quedado fuera, porque claro, tenían que ser, ¿no? 23, porque bueno, hombre, nosotros están encantados de tener aquí un disco así enorme, que ahora comentaremos que tiene también este libreto magnífico, pero claro, has tenido que hacer una selección. ¿Cómo ha sido un poquito, cuáles han sido los criterios? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Hemos visto, queríamos plasmar pues un poco todas las partes que corresponden, bueno, o sea, contextualizar, lo he dicho antes, un poco poner en contexto cómo era la sociedad hace 500 años, que era exactamente igual que la de ahora, o sea, básicamente. O sea, se habla del amor, hay poemas de amor preciosos del manuscrito de Lazarraga, del siglo XVI, perdón, encontrado hace 10 años en Madrid, o sea, y es muy vigente, es una manera más de hablar muy cercana. Hay músicas y textos religiosos que también tienen vigencia porque son comparables a los actuales.
hay textos de guerra, o sea, el afecto humano entendido como eso, el afecto, que era una cosa que en la música anterior al clasicismo era una cosa muy importante, expresar el afecto mediante la música, está muy vigente también en las músicas de Euskal Herria y en los textos también. Y hemos intentado pues, cubrir toda esta amalgama que existía, ¿no? De la mejor manera, claro, habrá que hacer un escrutinio y poner, porque si no, hay muchas cosas fuera, ¿eh? Exactamente. Para bien o para mal, hay muchas cosas fuera, ¿eh? Pero bueno. Y eso que se ha quedado fuera, le has dicho a todos esos temas, esas historias, no os preocupéis, que os volveré a reunir algún día para que no se queden en el olvido. Me gustaría, la verdad que sí. También me gustaría que gente, porque evidentemente yo creo que la música antigua, como puedes, la pedantería del nombre, la verdad que no le hace ningún favor, pero creo que tendría que estar en todas nuestras instituciones educativas, porque además pueblos como el nuestro, que tiene su mayor enjundia cultural y su mayor tesoro cultural en la música popular, pues digamos que esas instituciones musicales les están dando la espalda en cierta manera, porque ahí no tienes la posibilidad de estudiar la música popular del País Vasco, por ejemplo. Teniendo en cuenta que la música antigua es un tipo de enseñanza que está arada en el mundo en general, en Barcelona, en Madrid, en los centros importantes de música, que tiene una metodología para ir rastreando poco a poco el tesoro cultural de cada pueblo y a partir de ahí reconstruir la propia historia, poder gozar con los textos, poder gozar con las cosas que se han creado aquí, que versan del amor, versan de la guerra, de todo, pues poderlo rescatar. Entonces en esa hay que poner un poco el acento en que la gente quizás se anima a recuperar este tipo de expresiones de nuestro propio pueblo y yo creo que aunque no sea yo, que yo ya lo he intentado y la verdad que ha salido como ha salido, que sean otros que se animen a hacerlo porque es maravilloso. Enrique, ¿va a haber presentación del disco? ¿Lo vais a presentar de manera oficial? ¿Con algún tipo de...? Sí, bueno, en concierto, digamos, el estreno mundial es en Fonfroy, en Narbonne, en la parte sureste de Francia, y es el 18 de julio, creo. Después haremos en Vitoria-Gasteiz el 8 de septiembre, después lo haremos en enero ya en el Cursal, un concierto un poco más grande, y bueno, yo creo que el problema de este disco era normalmente cuando tienes otro tipo de proyecto es más fácil de poderlo llevar a cabo porque es un proyecto, digamos, con el título, el repertorio. En este caso, cuando tú vas a una persona, a un programador y le planteas hacer este Euskal Antigua, te dicen, ¿qué es la música vasca antigua? Digo, bueno, hay gente que ha hecho, nosotros no somos pioneros en nada, y no hay que quitarle valor porque hay mucha gente que ha dado su vida más que nada a apoyar la cultura vasca y lo ha hecho y nosotros evidentemente hemos cogido de ahí y lo hay que reconocerlo. Pero no hay nada que esté llevado fuera de nuestro territorio y que sea digamos una referencia para saber si, pues sí me interesa, no me deja de interesar. Entonces ahora que está el disco ya están escuchando, de esto me estabas hablando. Entonces a partir de ahí yo creo que bueno, y están cerrándose ya fechas para Norteamérica y demás, que creo que va a tener un buen futuro este disco. Es más, Enrique, y además, si luego dices que vean la entrevista www.tele7.com, ya salir en Objetivo Vizcaya, Enrique, así, ya pones a cualquier programador y vamos. ¿Ya? Y así entienden, al menos atienden de qué va el espectáculo. Enrique, pues la verdad es que un auténtico maravilla, un disco hecho con mucho amor, sobre todo, con mucha calidad, con buena música, con esa historia vasca que como cuando hemos contado con Sabin Bicandi, también hemos dicho que se puede contar la historia de muchas maneras, a través de los libros, que siempre nos han obligado con el tema de los libros, pero también a través de las romerías, a través de la música, a través de la danza, que yo creo que es como se aprenden muchas cosas y donde podemos conocer un poquito más de nuestros antepasados y a través de este libreto que la verdad es que es un disco, vamos, de auténtico lujo. Sí, está hecho 7 idiomas. La portada hay que decir que es de un cuadro del pintor Iñaki Epelde Tolosarra, fallecido en 2013. Preciosa, me encantó y yo creo que refleja muy bien esta visión de Euskal Herria con otro color. Y bueno, yo creo que el disco al que lo escuche le va a gustar. Pues Enrique, queda dicho.
a partir de ahora seguimos con éxitos, porque esto no es, el grupo ya lleva muchos años de éxitos, pero este disco pues va a ser uno más de muchos que quedan por venir, de esa música no moderna, o antigua, llámese como sea, pero eso sí, nuestra historia vasca hecha en música, hecha a través de, conociendo un poquito más a través de nuestros sonidos. Enrique, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Vale, va. Nos tenemos que marchar, mañana nos volveremos a ver a las 5 de la tarde en punto, fieles a nuestra cita con todos ustedes y con más temas. No se lo pierdan, mañana va a ser también muy interesante. Les dejamos con toda la programación que encuentran en 37. Gracias por elegirnos.